muy conocida de Edgar Lira que se llama Hay una esperanza para el mundo hoy, seguramente la recuerdas, y esta canción refleja precisamente que en un mundo lleno de caos, en un mundo hostil, caído, oscuro, donde la gente se pierde, muere, sufre, hay una esperanza que es Jesucristo, el cual ha llegado a nuestra vida. Muy bien, querido amigo, ¿quieres decir algo más antes de hacerte la primer pregunta o ya entramos? Pues yo Vamos, creo que mejor como va, ¿no? Para eso. no Muy perder bien. mi estilo. Pues para toda nuestra audiencia quiero decirles que vamos a hacerle 4 preguntas a Toño esta noche, o bueno, yo se las voy a hacer. Por supuesto, si tú tienes alguna, la puedes escribir en el chat y se la estaremos haciendo al final. Pero la primera pregunta, querido amigo, que quiero hacerte y que nos respondas lo más sinceramente posible es la siguiente. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Jesucristo? ¿Cómo era tu vida, querido amigo, antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo llegara a tu vida? Bueno, yo creo que antes de todo, quiero empezar por el principio. Mi nombre es Antonio Rosendo. Vengo de una familia humilde, humilde. Mi papá era albañil en aquel tiempo, mi mamá vendía tortillas, lavaba ajeno. Son unas personas que se dedicaban por completo al trabajo. Mi admiración desde pequeño era para ellos porque cómo se esforzaban, cómo trabajaban. Sin embargo, esa dedicación al trabajo hacía que pues estuviéramos solos, ¿sí? Mi mamá siempre estaba en el comal y mi papá llegaba cansado y a lavarle a los cochinos, porque teníamos cochinos. Y nuestra infancia, los momentos que yo pasaba con mi madre, que era con quien más pasaba, me sentaba en el lavadero y ahí estaba yo con ella hasta que terminaba de lavar. La educación prácticamente fue por mis hermanas mayores, las más grandes. Ellas eran los que nos enseñaban a leer, a hacer la tarea pues producto de que mi padre fue alcohólico, entonces, y vivían en un círculo muy violento. Cuentan las historias, yo no lo viví, que mi papá lo tenían que amarrar a veces porque se ponía muy violento. Entonces mis hermanas traumadas y mi madre traumadas por toda esa situación, a veces pues sí nos gritaban, nos levantaban la voz. Sé que con mucho amor, pero esas cosas como que fueron impactando en la vida, ¿no? Así fue mi infancia. Yo recuerdo mi infancia fue muy, 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 dentro de todas estas cosas, del carbón, de la antihigiene, había muchos animales, ratas. Yo le digo a mi esposa, yo tengo, fobia a las ratas, porque yo de pequeño nos cuidábamos por abajo de las ratas y por arriba de los alacranes. Caían alacranes del techo, y era algo complicado, ¿no? Esa era mi niñez, mis juguetes eran un bulto de carbón, me subía yo soñaba que era un caballo, y era una infancia, aunque había muchas carencias, pues yo sentía que era una infancia feliz. Yo sentía que esa era mi infancia en la escuela, que yo era un chico promedio, de menos a más. Saqué la primaria de 9.1 con mucho esfuerzo, porque mi madre siempre intentó, pues estar al pendiente. Mi padre, solo era proveedor, él proveía, él tenía muchas dificultades para abrazarme, me decía muchas cosas, pero nunca sentí como un afecto, así fuerte, no, no sé, no, no podría explicarlo en este momento. Y poco a poco nos fuimos distanciando. Cuando yo llegué a la secundaria, una ocasión le dije a mi madre, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ir a trabajar con mi papá. Yo empecé a trabajar con mi papá cuando tenía yo como 6 años de albañil. Y yo le dije, yo ya no quiero ir a trabajar, yo voy a estudiar, voy a hacer una carrera, voy a ser licenciado, te voy a sacar de trabajar, te voy a construir una casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé por qué mi mamá que me creyó y pues yo nada más andaba de vago, ¿no? Este, Pero una pregunta, si eran unos deseos sinceros en tu corazón, esto que creo que es el deseo de todo niño de recompensar a su madre, a su padre por lo que han hecho por uno, si era un eh, deseo sincero en tu corazón. de 12 años hacia abajo, sí. Bien. Pero,
el pensamiento adicto, porque yo soy exadicto, es algo que va apareciendo, Adair. Va apareciendo, es como un enojo que se va sembrando. Hay una semilla de una necesidad que tienes desde niño, porque aunque yo te platique la historia así, sí veía yo a los niños que tenían unos tenis Nike, por ejemplo, y sí veía yo, por ejemplo, que en la casa de enfrente donde trabajaba mi hermana, comían sándwich, comían carne y comían otras cosas, y dentro de mí crecía la envidia. Claro. Fue creciendo así la perversidad de mí siendo un niño. Ya cuando llegué a los 12, a los 15 años, estas palabras que se las dije, honestamente, yo solo se las dije porque no quería yo ir a trabajar. O sea, no era algo, me costó muchos años, y que la palabra me empezó a confrontar con la verdad, darme cuenta que no era cierto. O sea, yo empecé a darme cuenta que mis papás no se ponían de acuerdo y yo sacaba provecho. Entonces, a mi papá le daba yo una cara y a mi mamá le daba yo otra. Cuando fue pasando el tiempo, entonces yo conocí el alcohol. Toda esa infancia, la inocencia, se fue perdiendo. Empecé a encontrarme con cosas, me empecé a meter a lugares. En una ocasión yo llegué tendría yo 10 11 años y fui expuesto a la pornografía por primera vez. Y entonces mi mentalidad por eso cambió por completo. Por eso te decía que cuando yo llego a ese punto, ya no era yo sincero. Algo cambió adentro de mí. Querido amigo, solo para entrar a esta área que compete dentro del antes de Cristo, eh, distinguí algunas cosas que considero importante enfatizarlas. Hablaste de soledad, hablaste de un padre alcohólico, hablaste de que no te sentías pues amado tal vez por tu padre, ¿verdad? En este círculo de la familia en tu niñez. ¿Consideras que esto influyó en tu comportamiento posterior, el cual se involucraría con ciertas cosas que nos vas a narrar? Pues sí, sí, o sea, lo que pasa que literalmente la misma discusión de mis padres, como que yo sacaba partido y al final de cuentas nadie me podía decir nada. O sea, al final yo me salía con la mía. Yo puedo ver que algo dentro de mí, aún siendo un adolescente, como que había deseos en mí que no eran sanos. Yo lo sabía, porque aún en aquel tiempo yo iba a la iglesia católica de vez en cuando, y había algo dentro de mí que yo veía al Cristo y decía yo, o sea, había algo que me decía, tú no puedes acercarte a Dios. Tú acabas de pensar esto, tú acabas de ver esto, tú acabas de hacer esto, y tú no puedes acercarte a Era Dios. un pensamiento de sentirte indigno, inmerecedor, de decir cómo voy Sí, a... sí, exactamente. Yo literalmente dejé de ir a la iglesia, y yo no sé por qué mi mamá no me insistió en que siguiera yo yendo. Es muy fuerte eso, ¿eh? O sea, es algo que creo que la mayoría de los seres humanos en algún momento lo experimentan, pero que como es tan fuerte no lo compartimos con otras personas y es algo que nos ahoga por dentro. Precisamente la palabra adicción quiere decir sin hablar. Lo primero que hace el enemigo te roba tu voz. No permite que hables. Y tú sabes que y eso te va a hacer libre, pero no te permite que lo hables, ¿sí? Y aparte de eso, tenía yo 15 años y yo de repente empezó a crecer un pensamiento en mí que dije, yo voy a ser mejor que mi papá. Y a los 15 años yo me junté la primera vez con la mamá de mi hijo. Éramos unos chamacos, éramos unos muchachos y yo le decía, te voy a comprar una casa y ahora sí los deseos y los pensamientos de verdad sí eran sinceros, pero no estaban construidos en unas bases sólidas. No salí yo a trabajar, no tenía yo escuela y así nos fuimos los dos A los 15 a años, 15 años. pero aquí déjame solo para ampliar un poquito el panorama, el contexto. O sea, a los 15 años te juntas con deseos de hacer una familia, una vida, pero ya te habías involucrado en algunas otras conductas Ya. incorrectas, las cuales no las puedes repetir, por favor. Sí, primero ya había yo visto la pornografía, ya estaba yo metido en la masturbación, ya fui expuesto desde muy pequeño a la drogadicción, porque mi hermano, eso se me pasó a decirlo, yo desde pequeño, algo que yo me di cuenta que mi hermano era muy violento en aquel tiempo,
Él consumió drogas desde que yo me acuerdo. Y yo me sentaba con él y él me platicaba historias por 3, 4 horas. Toda mi infancia, yo recuerdo que cuando él se drogaba, yo me sentaba con él y escuchaba yo todas sus historias completamente drogado hasta que se tranquilizaba. Entonces eso también fue otro factor que hizo a mí dentro de mí decir, yo no voy a ser como mi hermano, yo no voy a ser así, yo tengo que ser alguien diferente. Sin embargo, ya cuando llego al punto de que intento hacer una familia, pues todo lo hice mal. Era una vida de celos, inseguridad. Ahora, cuando yo les he hablado aquí a los chicos, estoy en mi trabajo en este momento, hace rato cuando orábamos me dieron ganas de llorar haciendo una pausa, porque cuando yo les comenté a mis compañeros de trabajo, mi compañera vino de aquí junto y me dijo, yo te cubro. Y me vino otra persona y me dice, yo te cubro, porque saben que esto tiene un impacto y un sentido, sí, Claro. lo que vamos a hablar. Y doy gracias a Dios por sus vidas. Y regresando al mismo punto, cuando yo les platico a ellos, Ada, que mi hijo tenía, fíjate, mi hijo tenía 3 años y pesaba 2 kilos 700 gramos. En la audiencia tenemos mamás y saben de lo que estoy hablando. Al menos yo recuerdo niños en la iglesia que han dicho, ¿cuánto pesa? 5 kilos, 6 kilos. Y mi hijo tenía 3 años y pesaba menos de 3 kilos. Tenía desnutrición de tercer grado 3 veces. La mamá de mi hijo cuando se fue pesaba, se los he dicho, 45 kilos. Tenía parálisis facial. Era una vida horrible, horrible. O sea, este, Solo era, amigo, la cuestión del conflicto, de los celos, las conductas, o también ya también sustancias. eh, todavía no había sustancias. Ok. No había sustancias porque dentro de toda la disfuncionalidad que yo vivía, como que algo que me decía que yo estaba haciendo las cosas bien, que nadie tenía que decirme a mí cómo hacer las cosas, ¿sí? Todavía no llegaba la sustancia. En ese tiempo vivíamos en una casa que no tenía baño, no tenía luz, no tenía agua, o sea, para ir al baño hacíamos un hoyo y lo tapábamos. O sea, fue una manera de vivir infrahumana. Entonces, cuando ella decide irse, yo siempre dije, es que hablé muchas cosas malas. Yo hoy pido a Dios que la bendiga, pero me dejó a mi hijo. Y yo en vez de cuidarlo, fui y se lo boté a mi mamá. O sea, y mi mamá, dentro de su amor, de su necesidad de cuidar a mi hijo, lo aceptó. Y en ese momento, Ada, empecé a beber, pero ahora sí, ya de veras. Ahí empecé con el alcohol. ¿A qué edad? A los 19 años aproximadamente. Yo empecé a beber a los 15, pero era cada Navidad, cada Año Nuevo, pues un cumpleaños. El rompimiento, el abandono, la ruptura, eso detonó que tú te arrojaras directamente al alcoholismo. No fue por ella, fue como un buen pretexto. Ah, bien. Andaba yo como conmiserándome, me dejó mi mujer, si no cualquiera, me abandonó, me dejó con mi hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo ya trabajaba en los bares, Ada. Cuando tú me preguntaste eso, yo me puse a pensar y yo lo podría dividir en 3 veces. En la primera etapa de mi alcoholismo y drogadicción, era que había dinero. De verdad había dinero. Yo no voy a decir dónde trabajé, porque no es el punto, pero yo ganaba, no te imaginas cómo gané de dinero. Sin embargo, a mi mamá, luego me decía mi mamá los domingos, mi hijo, no tienes que me regales un peso para mi limosna de la iglesia católica. Y yo no tenía ni un peso. En esos años todavía había millones, yo gané millones de pesos y no me compré nada. O sea, todo era como andar en las cantinas presumiendo, invitan un pomo, traen uno a los músicos, yo pago, y cosas así. Y llegó un punto en el que llegó el momento en que el dueño del bar se dio cuenta de que yo estaba haciendo algo mal. O sea, me convertí en un ladrón. Empecé a estafar a la gente, a robarle literalmente, a meterme en cosas inadecuadas. Yo me gozaba cuando veía que una persona se quedaba dormida. O sea, fue algo grueso, ¿no? Entonces llegó el momento en que me dijo el dueño del bar, ¿sabes qué? Tú nos vas a embarcar. Y me despidieron. Me despidieron en ese tiempo
y yo las describo en la segunda etapa. Ya en la segunda etapa, ya no iba yo a la casa. Mi hijo lo abandoné por completo, así, así. Yo me iba 2 meses, 3 meses, 5 meses, una vez me fui un año. Mi mamá no me vio en un año. ¿Fuiste a un año a tomarte y a drogar, o sea, a vivir a otro lado? No, yo vivía en un cuarto, así, ahí en donde está el Salón Victoria, en aquellos tiempos, la barra más grande, era un bar. Abajo había unos cuartos que no funcionaron y era una casa abandonada. No había agua, no había luz igualmente. Los baños, yo les platico a los chicos que los baños, como no les echabas agua, imagínate cómo estaban. O sea, yo les decía, si le cayó una mosca a la taza del baño, se escurría todo. Y ahí vivía yo. Mi almohada era un garrafón de agua y algo, Ada, algo, yo sentía que yo pertenecía ahí. Mm, Sentía que yo no merecía más. ya. ¿Me explico? En ¿Por esa qué, figura, querido amigo? ¿Recuerdas por qué sentías esa asociación con ese lugar tan, tan decadente, pues? hoy sí lo entiendo. Hoy sí lo entiendo que sucedía. Y lo vamos a hablar más adelante. Pero en Perfecto. ese momento yo sentía, es como una voz. Yo luego me dicen, cuando alguien me dice esquizofrenia o cosas de esas, yo digo, bueno, es que necesitamos un diagnóstico psiquiátrico, porque esas voces yo siempre las he oído. Bueno, las oía, ¿no? No vales nada, tú no mereces nada, te Ya. dejó la mujer, él es mejor que tú, la trata mejor que tú, y son voces con las que vas caminando por la calle. Había días que yo iba caminando y yo hablando solo, y la gente se me quedaba viendo. Y mi esposa cuando luego ve que paso en la calle y abrazo a la banda, ella llora y dice, es que te amo por ese corazón. Digo, no, es que yo me estoy acordando de dónde me sacó el Señor. Y Entonces, déjame leerte un comentario que escribió Angie, por favor, porque es el momento oportuno. Puso, como tu esposa, doy gracias a Dios por tu vida, mi amor. Y qué precioso es esto, porque es una bendición lo que estás contándonos, aunque es algo muy difícil, muy del fondo de tu corazón, cosas que a veces uno ya no quiere recordar, pero sé que más de una persona está haciendo de bendición y de luz esto y se está identificando. Querido amigo, cuéntanos, ¿vivías en esos lugares? Sigue adelante, por favor. fíjate que cuando mi esposa yo le contaba, ella me decía que yo exageraba, ¿no? Uh -huh. Y un día fue a la casa de mi mamá y le dice, oiga, doña Amparo, es cierto, y mi mamá se puso a llorar. Ada, llegaba yo y mi mamá, primero me insistía, mira, ya sabes la letanía de las mamás, como que en ese momento creen que de veras que con que nos regañen vamos a hacer caso, ¿no? Y mira, y se ponen a rezar, tú lo sabes, ¿no? Y tú le dices, ya párate, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás loca o qué? O sea, una cosa horrible, ¿no? Y yo, muchas cosas que recuerdo, no sé si son ciertas, pero mi mamá le empezó a contar y me empecé a acordar. Ella llegó el momento en que me esperaba y planchaba mi ropa y me decía, báñate, come, ves a cortarte el pelo. Me cortaba el pelo, me vestía, me cambiaba y dice, ahora sí, mijo, que Dios te bendiga. Y me iba yo otra vez. Yo me imagino el corazón de mi madre, ¿no? El corazón de derrotarse y decir, Señor, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y me acuerdo, ¿no? Y yo verdaderamente te diría que sufría, pero no es cierto. Yo me sentía como que ese era mi lugar. La palabra dice que es como el perro que vuelve de su vómito y va y se revuelve otra vez. Yo lo entiendo muy bien, ¿no? Pero creo que a más profundo que eso, en la última parte, La yo me tercera encuentro, etapa, ¿podemos llamarle? la tercera etapa, ya no sentía nada, Mm. nada, ni frío. Yo despertaba orinado, hecho del baño, en el frío, en la lluvia, en el sol. Y te digo, no quiero platicar cosas porque muchas cosas no sé ni siquiera si son ciertas. Una ocasión me fueron a levantar, me estaban comiendo las hormigas. Las hormigas andaban dentro de mi boca. Llamaron a la ambulancia y dicen, está vivo, no manches. Y yo dije, ¿y ahora qué onda? No, yo no entendía, nomás me sacudía y yo sentía como que yo estaba bien.
Las personas ya me veían con lástima y yo puedo describir que es el tiempo en el que el alma literalmente ya no está en tu cuerpo. De verdad no hay sentimientos, no hay emociones. O sea, solo como que finges, eres un fantasma, que solamente es un envase, que ahí está. Muerto viviente, ¿no? Un muerto viviente completamente. Verdaderamente, en esos días, yo cuando empecé a acordarme de estas cosas, me acuerdo de la historia de Lázaro y el rico, que le dice el rico, por favor, ves, padre Abraham, y diles a mis hermanos para que no vengan a este lugar horrible. Dice, pero si no nos hicieron caso, ni a Moisés, ni a los profetas, ¿cómo van a hacer caso a un muerto? Y esto yo me ponía a pensar porque sí es cierto, ¿cuántas veces el rico no vio votado a Lázaro y nunca tuvo compasión, nunca nada? Eso es lo que trataba de decir de Lázaro, ves y diles a mis hermanos. Por eso te decía, en la primera etapa y en la última etapa yo me di cuenta que ya el alma no estaba. ¿Cómo poder decirle a una persona que no tiene sentimientos, emociones, cómo la familia lo quiere conmover si él verdaderamente no, ¿sí me explico? O sea, no está sintiendo nada. ¿Qué edad tenías ahí, querido amigo? Esa edad tenía yo aproximadamente como 23 años, 23 años. 23 a 25 años aproximadamente. Ese fue el tiempo, el clímax del cóndor, me decían el cóndor. Este era el clímax, yo me sentía que yo le hallaba. Sí, sí, te entiendo completamente. Uno vive tan engañado por el pecado, tan cauterizada la conciencia, tan cautivo, tan esclavo, que uno vive como un guiñapo, como un títere del enemigo, pero uno alardea que es libre, que uno vive así porque quiere, cosas por el estilo. Querido amigo, ¿algo más que nos quieras compartir de cómo era tu vida antes de Cristo? O pasamos a la siguiente pregunta. Tú dime. Vamos a terminar con esto, fíjate, porque digo que la historia no se trata de mí, ¿eh? Aguas, no se trata ni de mí ni de Adair. Yo recuerdo que en esos días, así completamente perdido, un día estaba echando unas caguamas y estaba yo con el marino, el que vendía manzanas, y ya estábamos cotorreando y se acerca una señora, me acuerdo, pues una señora, no puedo describirla, pero me acuerdo que se nos acercó sin miedo y nos dijo, muchacho, ¿por qué están tristes? Y digo, bueno, ¿y esta vieja qué onda, no? Y le decía, no, señora, si estamos bien contentos. Y nos empezó a dar su testimonio. Y nos dice, yo era alcohólica, me acostaba con los hombres, dormía con los teporochos, pero un día me encontré con el Señor. Oye, yo nunca en mi vida había sentido este escalofrío que se siente desde los pies hasta la cabeza. Y que me decía, y Dios los ama, y Dios los está esperando. Y entre más hablaba, eran como aguijones en mi corazón, de los que habla Pablo, que se escribe, duro te dar cosas en el aguijón, Pablo, si tú sabes dónde está tu camino. Y yo me retorcí y decía, ya que se darde, porque no soportaba lo que estaba diciendo. Cuando se fue, entonces se quedó una semilla sembrada en mi corazón. Y Amigo, dije, esa fue la primera vez que tú escuchaste acerca de Cristo. en esa forma sí. Ok. En esa forma, sí. Yo había escuchado de Tú Dios. sentiste algo diferente, no eran solo palabras, ¿no? Es que, mira, es que, ¿cómo puede ser que Dios de todo el universo, que eres santo, que eres hermoso, cómo es posible que pueda ir a ese lugar del que te estoy describiendo? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. ¿Cómo? Eh, Al eh, lugar más vil, al lugar más sí, sucio, sí, al lugar mira, más decadente. horrible, horrible. Fíjate, dice en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 9 del 7 al 9, porque David dice, alguien hay de la casa de Saúl a quien yo pueda, y fíjate, cuando llama a traer a Mefiboset, yo cómo me identifico con esa canción, porque cuando Mefiboset dice en el capítulo, según de Samuel 9 en el 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ese era yo.
Yo sé el corazón de Mefiboset, es decir, pero ¿quién soy yo para sentarme en tu mesa, Señor? ¿Quién soy yo? Si ni siquiera tú sabes, Señor, que todas las cosas que he hecho, y ese fue, creo que fue el primer momento, porque tú dices, ¿cómo fue mi vida antes de Cristo? Yo cuando lo estaba escribiendo, porque voy a hacer un acordeón, aquí está mi acordeón, me di cuenta que nunca estuve sin Cristo. Yo nunca lo escuché, pero él siempre insistió en venir a mí. Dice, hay una canción que dice, yo no entiendo tu amor, porque si me enlodo y me enlodo y me enlodo, tú ahí vas y vas y vas. Y entiendo esa parte, ¿no? Porque a pesar de todo esto, yo lo que digo, ¿no? No se trata de mi historia, se trata de la insistencia de su amor. Sí, 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 te entiendo completamente y creo que es un momento muy, muy emotivo, muy, muy precioso el que nos está Dios permitiendo al escuchar la historia de gracia en tu vida. Déjame, querido amigo, hacerte la segunda pregunta para no perder esta línea de narrativa que llevas. Amigo, la segunda pregunta y toda nuestra audiencia también que está conectada, ¿cómo conociste a Cristo personalmente? ¿Cómo creíste? ¿Qué pasó en tu vida? Ya nos contaste lo que esta señora hizo, la semilla quedó sembrada, seguiste viviendo igual, pero ¿cuándo fue el momento en donde conociste a Cristo, en donde creíste? ¿Qué pasó, querido Yo amigo? creo que pasaron 7 años. 7 años a partir de ese momento que Sí, te predicaron. 7 años. Y sabemos qué quiere decir el séptimo año, ¿no? O Claro. sea, Dios es bueno. El séptimo año es el año del jubileo. En el séptimo año, yo pasó por mi mente, anéxate. Desde que conocí a la señora, se me metió en mi pensamiento, anéxate, 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 anéxate. Pero me decían, no, te van a hacer esto, te van a hacer otro, y me dio miedo. Dije, no, pues, si quiero morirme, pero pues, leve, ¿no? O sea, bajita la mano, que no me vaya a doler. Sí, claro. Entonces, cobarde, ya sabes. A los 7 años aproximadamente me involucré en muchas relaciones, promiscuidad, alcoholismo, prostitución, o sea, muchísimas, una completa, pues ya sin alma, qué vergüenza, o sea, nada, ¿sí? Sin pudor, sin moral, Nada, 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 nada. Me decían, a ver si es cierto que eres borracho, me aventaban caballitos en la barra del galeón y me decían, a ver, chúpalos con la lengua. Y ahí estaba yo embarrando mi lengua en la barra, en el suelo, dándome cerveza en un zapato, o sea, completamente denigrado, denigrado, ¿sí? En ese tiempo, yo, en mi cabeza ya estaba eso, muchos años, sino que esa noche yo intenté dejar de beber muchísimas veces, pero esa vez en especial, yo fui, me bañé, me cambié, me arreglé y dije, voy al galeón, pues, no sé ni qué iba. El chiste es que me regalaron una copa de caña y yo ya no quería beber, pero me la tomé y estaba bien chida y digo, pues, échame otra, ¿no? Que la pongo en el piso y dije, señor, si de veras tú quieres que deje yo de beber y me vaya a llegar a Nelson, que ya no me tome esa copa. Se me olvidó que pasa un niño como de unos 6 7 años y que me pateó mi vaso, tú. Pateó mi vaso y yo vomité. Vomité, me acuerdo literal que vomité, me dio muchísima vergüenza porque ahí estaban mis compañeros, el que estaba en la puerta del galeón. No me dijo nada, me metí, la ve con mucha vergüenza, yo estaba llorando y que me decían, Alexa, pinche Cóndor, ya, Cóndor, por favor. Y dije, va, y que llego al anexo. Llegué al anexo en el año 2001 aproximadamente y fui encargado, o sea, y ya saben, los que estuvieron anexados ya saben de qué se trata, ¿no? Si te la llevas relax, no pasa nada. Pero yo les comentaba, ¿no? En varones me encontré una Biblia. Yo creo que ese es como el parteaguas que parte de mi vida, porque me encontré una Biblia y inmediatamente la abrí así, yo sabía qué era. Yo jamás en mi vida había leído una Biblia, la Biblia de mi ¿En mamá y qué año más o menos? ¿Entraste al anexo 2001? 2001. En el Año 2000. 2001, 10 de abril del 2001. Entre el 10 y el 20 de abril entré en el 2001. Ahí llegué al anexo
Y en ese tiempo abrí la Biblia y leí el capítulo que está en Job 42:10 que dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Estaba yo hincado, no necesité hincarme, estaba yo hincado y empecé a llorar. No sabía por qué, de verdad no sabía yo por qué. Y llegaron ese día unas hermanas, yo digo que era la hermana Lucía, porque eran de la Iglesia Príncipe de Paz, y nos enseñaron una canción. Ahorita que estamos platicando me acordé cómo el Señor es así, ¿no? Que dice, soy redimido, estoy muy... Dice, un Cristo vivo llevo en mi pecho para levantarme con tu poder. Las canciones pero mira, yo estaba chille, chille, chille. Y dice, ¿quién quiere recibir a Jesús en su corazón? Y ahí voy, ya cuando estaba ya enfrente del anexo, pues ya ves que los recaídos te quedan viendo como así, ya, ¿qué dices? Y me dio tanta vergüenza, pero algo dentro de mí cambió. Algo empezó a incomodarme y después de ese día, de ese anexo, porque ese día todavía me la estaban curando, después de ese día no volví a beber jamás hasta el día de hoy. Por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, no he bebido. Pero la pregunta, dices, ¿cómo conociste a Cristo? Cristo ahí estaba, yo lo conocí. Yo me di cuenta que me empezaron a hablar de otro tipo de Cristo, de una manera diferente. Más adelante pasaron los años, yo dejé de beber, pero incluso en ese tiempo pasaron los años y el día que yo salí a ahí, pareciera que las historias son bonitas, pero si tú en ese momento, yo creo que en ese momento no entiendes y no aceptas que es Cristo el que te salvó, las cosas se empiezan a poner complicadas. Mi hijo empezó a drogarse cuando yo ya estaba en el anexo. Yo dije, pues si funcionó para mí, pues funcionó para mi hijo, ¿no? Entonces, mi hijo tenía como entre 16 y 17 años y entonces se empieza a meter a los anexos. La última vez que lo anexé me acuerdo porque lo llevaron amarrado y me volteó a ver y me dijo, así no es, pa. Neta que así no es. Entonces me dolió mucho, ¿no? Yo firmé por un año en los paredones. Él se escapó, siempre se escapó. Y la última vez me dijo, no, pues yo ya no quiero nada con los anexos. Platicaba también en varones, fue una fecha muy, muy fuerte en mi vida. Mi hijo en el año 2004 falleció. Él tomó la decisión de quitarse la vida y fueron los tiempos más complicados de mi vida porque entonces aparecieron muchísimas preguntas. Si hubiera estado, si lo hubiera hecho, si lo hubiera acompañado. Este, y son preguntas que ahí se quedan, ahí se van a quedar, ¿no? Entonces, yo me dio miedo, dije, me dio miedo el pensar que yo volviera a beber ahora qué iba a suceder, ¿no? Verdaderamente yo empecé a servir en el anexo, serví por 7 años aproximadamente, y siempre hablando de ello, siempre hablando de mi hijo, de esto, de la culpa, de esto, y era un peso sobre de mi cabeza. En una ocasión, y yo ahí en el anexo, ahorita que estabas hablando de la canción, ahí mismo, tú fuiste y cantaste esa canción en el anexo cuando ibas con Enrique. Hay una esperanza para el mundo hoy. Yo en ese tiempo, yo hice un altar ahí en el anexo porque estaba yo asando carne. No miento, eran unos chayotes. Y mientras sentía yo la lumbreada, yo sentía, y algo, una voz que me decía, las brasas del infierno. Y yo lo sentía. Y yo en ese momento empecé a pensar en mi hijo y en todas las personas que literalmente se van al infierno. O sea, yo no entendía mucho, pero sí sabía este concepto de que la persona que muere en pecado tiene que ir a un juicio. Algo así yo entendía y fue una revelación tan fuerte que yo me hinqué y dije, Señor, ayúdame, ayúdame a ayudar a estas personas, a acompañarlos, a abrazarlos, y yo te prometo que te voy a servir siempre, toda mi vida. Y ese día, mi insistencia en esta área de las adicciones
fue cuando se fue más consolidando, fue como más, haciéndose más fuerte. Sin embargo, hasta este punto, Ada, hasta este punto, solo era con mis fuerzas. Fue en un congreso, Hombres de Fuego, que yo estaba trabajando y me invitaron me dijeron, son unos ahí locos que dicen que vienen de Argentina y que quién sabe cómo. Y nadie quería ir, pues yo me dieron los boletos, ahí eran 2 por 1, y pues dije, pues aquí aprovecho, ¿no? Fuimos al Congreso y empecé a escuchar a un Cristo que hacía milagros. Había una persona de Argentina que dice que su hijo se había tragado, digo tragado porque literalmente se la tragó, un puño de sosa cáustica y se le había cerrado su esófago. Y entonces el niño tenía 5 años y empezaba yo a escuchar al predicador lo que decía y yo decía, no manches. Y se pusieron a orar y dicen que el niño se tomó el agua y que el esófago se limpió. Y entonces yo dije, o sea que en serio, hoy en día puede existir esos milagros. Entonces empecé a conocer, porque la pregunta, ¿cómo conociste a Cristo? Y entonces me di cuenta que no tenía ni la menor idea de quién me estaban hablando. Ese día yo acepté a Jesús de una manera pública. Ya no hubo vergüenza, ya no hubo nada de lo que te hablaba antes. Ahora sí estaba ya al frente. Y lo primero que hice fue a ver a Angie, ya era mi novia, y le dije, mira que esto sí que así, así, así. Y me acuerdo mucho de Angie ahorita que está ahí, porque me decía, pero ni creas. Así me decía, pero ni creas que voy a pasar al frente. Y entonces, y ya estábamos ahí en Amistad Cristiana, en Arco Sur. Y yo cerré mis ojos y le dije, Señor, lo único que te pido, lo único que te pido, era mi novia, lo único que te pido es que lo que yo sentí, lo sienta ella. Y abro los ojos y ya no estaba. Y estaba hasta el frente. Estaba hasta el frente y levantando sus manitas y digo, Señor, gracias, gracias porque tú nos alcanzaste, porque tú nos alcanzaste, ¿no? Y es una historia que jamás me cansaría de contar, de platicar. Cómo conocí a mi esposa es parte de cómo conocí a Cristo. Estaba ya en el anexo después de 7 años, otra vez 7 años. Y estaba yo ahí sentado y pensando, bueno, Señor, si te estoy sirviendo, ¿por qué vivo solo? ¿Por qué estoy solo? O sea, como varones, o sea, pues necesitas tener tu compañera. La palabra dice, el hombre no es bueno que esté solo. Y yo decía, Señor, de veras, tú no me vas a mandar una compañera? ¿A poco eso va a ser mi castigo, que esté yo solo para toda la vida? Y en ese momento estaba yo ahí acostado en el anexo y que me llega un mensaje. He platicado esta historia. Es difícil de creer, de verdad. Llegó un mensaje y yo digo, saco, ¿y ahora qué onda? Porque yo no tenía ni saldo, o sea, era un chip que me habían regalado. Era un mensaje de texto. En ese tiempo no había Sí, de WhatsApp. Explícale a texto. nuestra audiencia joven, por favor. Bueno, era un teléfono análogo y tenías que poner de 10 pesos y cada mensaje te valía 50 centavos. Entonces yo no tenía ni siquiera para saldo y digo, bueno, ¿quién será? Me Te entró entró la un tentación. mensaje. Sí, me entraron tres. El tercero me dijo, yo, bueno, cosas, que le voy a meter saldo y le digo, creo que me estás confundiendo. Y me dice, ahora ya no te acuerdas de mí. Digo, sí, me estás confundiendo. Y que me marca, me dice, ¿quién habla? Y digo, habla Toño. Dice, mil disculpas, mil disculpas, me confundí. Y que me cuelga y le mando un mensaje y le digo, ya se me hacía mucha belleza. Así Mm. comenzó la historia con mi esposa. Fue Dios, fue Él, no, no, no. Luego me dicen, ¿cómo te hiciste para conocer a Angie? Yo no la conocí, el Señor me la mandó así. O sea, y ella también lo puede compartir en su momento. Fue algo que simple y sencillamente se dio. Y no hay otra respuesta más que la fidelidad de Dios. Que eso fue lo que nos acompañó. Noche para nuestra audiencia de Hechos de Salvación en este tiempo de historias de gracia. Eh, es precioso escuchar esta historia muy, muy fuerte, ¿verdad?
Entonces, a partir de ese momento, Cristo se volvió más real en tu vida. Por supuesto, tuviste que arrepentirte de tus pecados, que confiar en Él, que entregarle tu vida, ¿verdad? Que corregir tu manera de vivir, que aprender a vivir en una nueva vida. ¿Quieres agregar algo a esta segunda pregunta o vamos a la tercera? Vamos a la tercera. La tercera, amigo, por favor, cuéntanos cómo cambió tu vida cuando Jesús verdaderamente llegó y todas las bendiciones que el Señor trae consigo cuando nosotros venimos ante Él con un sincero arrepentimiento y una fe en Él, en su obra. ¿Cómo cambió tu vida, amigo? ¿Qué pasó? Bueno, nuevamente yo puedo decir y necesito decir que la verdad es que no es tan complicado. No es tan complicado, lo único que hay que hacer es confiar en Él, porque yo no hice nada, ¿no? Nos casamos en el año 2011. Ella me dijo, yo quiero todo el pastel, no quiero migajas, o todo o nada. Y yo, va. Y cuando nos casamos, yo le dije, mira, la verdad, no me he querido casar porque tengo nada más 20 varos. ¿Le entras? Y me dijo, va, ahora. Y así nos casamos. En el año 2012, me pasé como 8 meses sin trabajo y que me hablan de Casa Nueva. Había una vacante para entrar a Casa Nueva en el año 2012. Aquí estoy desde hace año, gracias a Dios. Él me dio, Dios, oramos por este trabajo. Yo regresé a trabajar a los bares, ¿sabes? Regresé a trabajar a los bares. Yo le dije, pues vas a tener que confiar en mí, vas a tener que aguantar, esto es lo único que sé hacer. Y el Señor ahí mismo ya no me dejó cómodo, ya no me dejó cómodo estar trabajando ahí, yo ya no podía, oramos, y el Señor le habló a Angie en una reunión de mujeres y le dijo, hay un trabajo para tu esposo y va a ayudar a personas que son adictas y le van a pagar. Entonces, me dijo la profecía, y entonces yo dejé mi trabajo. No era tan fácil dejarlo porque era un bar y el bar estaba controlado, o sea, no era tan sencillo, pero el Señor me guardó también, me guardó en ese momento y pasaron 20 días y empecé a trabajar en Casa Nueva. Desde ese momento, las cosas, como parecía que fueran ahora sí felicidad, se complicaron. A mi suegra le dio cáncer y empezamos en la carrera del cáncer. Mi suegra falleció y ahí también nos quedamos embarazadas, perdimos un bebé, vivimos el proceso de querer adoptar, porque en nuestro deseo había una palabra. Fíjate, Ada, que desde que mi esposa y yo estuvimos juntos, Dios siempre nos habló una palabra. Está en Génesis, en el capítulo 15, le habla a Abraham, porque Abraham le decía, Señor, ya estoy viejo, mira, ¿y a quién le decía, y a quién le voy a dejar mi descendencia? Pero dice Génesis 15:5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Esa palabra tú no te imaginas cuántas veces nos la dijeron, muchas, que íbamos a tener hijos como las estrellas en el cielo. Y entonces cuando estuvimos en el proceso de adopción, ahí mismo nos dijeron que un niño tiene que ser el centro del matrimonio. En ese momento, Ada, Angie me vio, yo la vi y dije, no, el único centro de nuestro matrimonio es Cristo. No puede haber nada más. Si no vamos a tener bebés, Señor, no importa. Pero sabemos que tú cumples tu palabra. ¿Cómo? No sé, hoy sí lo entendemos. No tenemos hijos físicos, pero tenemos muchos hijos espirituales que se nos acercan, que nos buscan, y ha sido una gran bendición. Esta es en la segunda parte donde las cosas se empezaron a poner difíciles. Murieron personas, nos enfermamos, mi esposa se puso delicada, Dios nos confrontó porque además de ser cristianos, estábamos descuidando nuestro cuerpo, nuestro templo, no teníamos una salud física y entonces el Señor nos confrontó. Y fue ahí, yo creo que verdaderamente cuando conocimos Hechos de Salvación, habla mucho del amor de Dios, pero también habla del juicio de Dios. Porque Dios también dice, hey, ese cuerpo que tienes no es tuyo, no es tuyo, es mi templo.
en la Biblia habla mucho de cómo el pueblo terminó con el templo hecho en ruinas. ¿Y cuánto de eso también habla de nosotros? Que aun siendo cristianos no tenemos cuidado de nuestro templo. Ya que cuando fallece mi suegra, fue un tiempo duro, pero bonito, porque pudimos darnos cuenta que Dios nos iba a llevar a otro terreno. En ese tiempo el pastor platicó con nosotros y nos dijo, les dijimos, nos vamos a ir de vacaciones. Dice, pues váyanse, descansen, platiquen, platiquen, y porque cuando vengan, vamos a sentarnos a platicar. Y nosotros nos fuimos a Chachalaca, y ¿qué nos va a decir el pastor? ¿Ahora qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? No le dijiste nada a Angie, no, yo qué le voy a estar diciendo, y así estábamos, ¿no? Cuando regresamos, yo creo que ahí abarcaría la última pregunta, ah, porque creo que es el momento de hablar, ¿no? Nosotros tenemos muchos planes. Yo soy consejero en adicciones, padrino de padrinos. Tengo 21 años sin consumir en AA, podría ser padrino de padrinos. Soy consejero en adicciones. ¿Qué tiempo tienes De como profesión, consejero en ¿no? adicciones, amigo? De consejero en adicciones tengo pues 10 años. Bueno, Pero ya lo haces profesionalmente, ¿no? sí, Compártenos eso, por lo favor. que pasa que cuando entré a Casa Nueva, yo estaba muy contento. Yo venía, aunque no me pagaran. Me dijo Angie, tú no te preocupes, yo gano bien, dijo, no, no, no cargues. Si tú no te pagan, no te preocupes. Si tú te gusta, yo no importa. Le echamos ganas y aquí vemos cómo le hacemos. Cuando me dijeron que me iban a pagar, lo que me iban a pagar fue hermoso, ¿no? Pero me dijeron, pero no tienes la prepa. Si me siguieron en la historia, yo en la secundaria dejé la escuela. No tenía ni secundaria, ni prepa, ni nada. Aquí hice la secundaria, aquí hice la preparatoria, aquí hice la universidad, tengo una licenciatura, hice un diplomado, hice la certificación, tengo varios cursos en consejería de adicciones, pero como que algo no encajaba en mí, ¿sí? O sea, yo puedo atender profesionalmente a una persona de adicciones, pero, y le doy gracias a Dios, a Dios por la parte profesional, porque Él me la dio, la inteligencia incluso ya estoy viejo como para hacer una licenciatura, y Él me dio la sabiduría para poderla terminar, pero como que algo no me dejaba en paz. Entonces, cuando el pastor nos dice, pues el Señor ya nos contestó y hace falta un grupo de adicciones en la iglesia, tómala. Entonces, pues yo dije, pues, ¿quién más que yo? Si yo sé, le llevé un manual al pastor, le dije, mire, y me dijo con mucho amor, que no es la línea eh, de la que él me había dicho. Me dio mucha pena, salimos con pena, con Angie, y ahí está. Él me dijo así, mire, mira, les comparto, agarró mi manual y me dijo, mira, Toño, tienes que hacerle así y tiene que oler a Cristo. Y empezamos un caminar, un caminar, un caminar, un caminar, un caminar. Tiene un año que el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado lo que Él quiere para la familia del adicto. Muchas de las veces, y creo que esa es la parte donde es necesario ir concluyendo, porque muchas de las veces, cuando viene una persona y viene apoyo por una persona que está viviendo una historia como la mía, te dice, aquí les traigo a mi adicto, compóngamelo, por favor. Claro. Y no es cierto. El Señor va a utilizar este problema para restaurar una familia. El Señor no ve, si tú vas a la palabra, hay una historia donde estaba un hombre que dice, Señor, ya traje a mi hijo con tus discípulos y no pudieron hacer nada. Echa espuma, se le avienta el fuego y Cristo dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pero me impacta cómo la historia dice que
que mientras él se retorcía, Cristo no se le quedó viendo al muchacho, volteó a ver al padre y le dijo, ¿desde cuándo está así? Y el padre le contesta, desde que era niño, Señor. Yo creo que le debía haber preguntado, ¿y por qué apenas? Hey, ¿Y por qué? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿qué veniste apenas? Entonces creo que Dios nos habla hoy, ¿no? ¿Qué es necesario? ¿Que se ponga una cuerda en el cuello? ¿Qué es necesario que mate a alguien? ¿Por qué no ponerme a pensar? No, no, no desde la culpa, ¿me explico? ¿Qué tan responsable soy yo? No yo, mis actos, ¿no? ¿Cuánto tengo que sanar yo? ¿Cuánto tengo que buscar yo apoyo para poder ayudar a mi hijo? La realidad de las cosas es que es imposible. No se quiebren la cabeza, por favor. No se puede. Es imposible restaurar una familia. Es imposible ayudar a un muchacho que no quiere ser ayudado. La única respuesta está en Cristo. Amén. El Señor nos dio una palabra fuerte, poderosa para este grupo de vidas restauradas, que estamos escudriñándolo, buscándolo. Está en Jeremías 15:19, dice, esto responde el Señor, si tú regresas a mí, yo, dice el Señor, yo te restauraré. No hay otro, no hay un método, no hay un programa, no hay una terapia, no hay un psicoanálisis, no hay electroshocks, no hay un guachi. Dios no va a mandar un ángel para que te restaure, dice Hey, yo con mis manos te restauraré. Como a Bartimeo, él es el único que tiene la capacidad de agarrar lodo porque él te hizo. Dice, yo te restauraré. Y como si fuera poco, para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos y no dejes que ellos influyan en ti. O sea, no se conforme con restaurarte. Vas a ser una luz. Mira, yo creo que el Señor nos está hablando de que no tengamos miedo. Ok, está una persona en adicciones. Ok, Dios tiene el poder de restaurar, de cambiar una vida. Algo que te decía, necesitamos concluir en esta parte, porque la historia no se trata de un testimonio, se trata de cómo Cristo se glorifica en la vida de todos. Las cosas están complicadas, no crean que todo es felicidad, pero hoy entendemos que hay una esperanza. Concluimos con eso. Hay una esperanza. En Él tenemos esperanza. así es. Y el hecho de estar aquí juntos, Adair y yo, y Enrique, que estábamos ayer, y muchas personas que hemos sido restauradas por Cristo, con sus propias manos, comprendemos y pedimos perdón, porque buscamos en otros lados donde teníamos al alcance de la mano. La palabra, la Biblia tiene la razón. Dijéramos en el curso de evangelismo, Así la es. Biblia tiene la respuesta. Qué triste es cuando las familias se basan en mitos, en creencias culturales, de es que no hay un secreto para ser buen padre, es que no hay un manual para una familia, es que si hubiera, si no hubiera, no es cierto. Todas las respuestas que están en la Biblia, están en la palabra. El objetivo de hechos de salvación, de vidas restauradas, de corazones conectados, es simplemente eso. Decir es que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo restaura. Amén. Amigo, compártenos rápidamente cómo es tu vida ahora. Sé que ya nos has hablado, pero hoy estás junto con tu esposa como responsable de vidas restauradas en el Centro Cristiano Jalapa, sigues colaborando en Casa Nueva, pero ¿cómo es tu vida ahora? ¿Qué podrías añadir a esto que nos has compartido? Pues no, no podría, no terminaríamos. Acabo de terminar un tejado y estaba mi sobrina
pasándome tornillos, y estaba mi suegro sentado en la escalera para que no me fuera yo a caer, y llega mi esposa y se me queda viendo y ve el techo y, y, y me dice, qué bonito te quedó. Y les presume a sus hermanas, vengan a ver qué bonito le quedó el techo a Tom. Y vengan a ver, y aquí voy a hacer esto, y aquí voy a hacer otro. Y cuando recuerdo cómo viví, cómo viví, digo, pues solamente lo pudiste hacer tú. Hoy en día paso tiempo de calidad con mi esposa. No, no tiempo de calidad, ya dijimos que esa palabra también es del mundo. Paso tiempo con mi esposa, vamos a tomar café, vamos a comer, estamos juntos, tomamos nuestras vacaciones, pero por sobre todas las cosas, a donde quiera que vamos, a donde quiera que vamos. Es como si Dios nos llevara a ese lugar, porque siempre hay una persona que nos dice, oye, ¿por qué se toman de la mano? ¿Qué se siente que se van a perder o qué? Y empezamos a hablar de la palabra, a decir cómo restaurar nuestro matrimonio. Hoy en día, creo que tenemos un objetivo, un plan, un sentido. Dios le dio sentido a nuestra vida. Hoy ya no andamos como náufragos. Sabemos que tenemos una dirección. Hoy entendemos todas las cosas. Nos complacemos no en ayudar a las personas, porque no lo hacemos nosotros, eso es mentira, ¿no? Sino poderlas acompañar a la palabra y que vean cómo el Señor hace todas estas cosas, ¿me explico? Que restaura. Nuestro centro es Él, nuestro perímetro es Él y nuestra anhelo es Él. Entonces eso hace las cosas como más sencillas. Perfecto, mi querido amigo, hermano, qué precioso tiempo hemos pasado. Creo que nos faltarían horas y horas para poder seguir escuchando lo que Cristo ha hecho en tu vida, esta preciosa historia de gracia. Quiero que vayamos concluyendo antes de pasar al tiempo de las intenciones de oración, de los saludos, pero amigo, me gustaría pedirte que le compartas algo breve y directo, sincero a nuestra audiencia que esta noche está conectado. ¿Qué quisieras decirles esta noche? Mira, Ada, estoy viendo que hay mucha gente nueva. Qué bendición, ¿eh? Hay personas, no quisiera leerlas por no omitir a nadie, pero creo que nada es coincidencia, ¿no? Yo creo que hoy me tocó hacer la voz de aquella señora, de aquella señora del baldío, que se me Nunca hace... la volviste a ver. Nunca la volví a ver. Yo creo que ya la volví a ver, pero ya ni me acuerdo, ¿no? Pero no sé, yo sé, Hechos de Salvación se queda grabada. Pero si en este momento, o si en algún momento escuchas esta grabación, y de repente has sentido estas cosas, que no valgo nada, que no tiene sentido, que ya para qué sigo luchando, que nadie me entiende, que sería mejor morir. Yo sé que hay muchas preguntas y hay muchas excusas, pero quiero decirte algo, de verdad. Yo estuve ahí, yo estuve ahí, yo sé lo que se siente abrazar los cartones, estar solo, sentir que vas a enloquecer, sentir que te hablan las cosas, ver visiones, todo eso lo sé. Pero quiero decirte que si tú te atreves en esta noche y dices, ¿qué puedo perder? Ya no puedes perder nada. Hermano, amigo, esta noche está diseñada para ti. Si hoy es el día en que tú dices, Señor, ya no puedo, es todo lo que necesitas hacer. Señor, ya no puedo. Tú sabes lo que siento, tú sabes lo que pienso, tú sabes lo que hice, lo que acabo de hacer. Yo te invito de verdad, con todo mi corazón, que le abras las puertas al único que no te rechaza, al único que siempre está dispuesto.
Mira que yo te hablo de un Dios que dejó su trono, que vino, que se hizo hombre y que se acercó no a los sabios, que vino al borrachito, al que está tirado en la casa, a la mamá que está orando, que vino a todas aquellas personas que están sufriendo, que están alcoholizadas, que están perdidas, que están drogadas, que están en la calle, que están durmiendo, que sienten que ya no hay sentido. Quiero decirte que hay una esperanza. Hay una esperanza para el mundo. Y yo te quiero pedir que ahorita que va a orar Ada y que oremos, tú le digas, Señor. Señor, yo no sé siquiera si existes. Yo no, yo nunca había oído de ti. Yo no sé si existes y no sé de qué me están hablando, pero si de veras eres real, aquí estoy. Aquí está mi corazón, aquí están mis manos, aquí está mi vida. Si de algo te sirve, Dios, ayúdame. Perdóname, Señor, porque tú sabes que te fallé, pequé contra ti, contra el cielo, pero rescátame hoy, Señor. Ayúdanos, Señor. Padre, yo te pido por cada vida de cada persona que nos está escuchando. Dios, hay una esperanza, dile, Señor. Háblales tú, Padre. ¿Qué más podemos decir nosotros, Señor? Señor, tú que nos rescataste, que nos limpiaste, Señor, te pedimos, Dios, que tú abraces a aquella madre que está desesperada, aquella hermana, aquella hermana que están desesperados, Señor. Señor, alcánzalo, Señor. Ahí en su soledad, en su corazón roto, Señor, enséñale que tú eres el que restaura, el que ama, el que bendice, Señor. Convéncenos de pecado, Señor. Convéncenos al buen camino, Dios. Ayúdanos, Señor, y abre nuestras bocas para poder nuestro servicio. Yo te pido por cada persona que nos está escuchando, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú restaurando nuestro corazón y te damos gracias y te damos la gloria y la honra, porque tú salvaste mi vida y me diste una esposa hermosa y no tengo con qué pagarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues qué precioso tiempo, querido amigo. Gracias por abrir el corazón, por compartir esta historia de tu vida que al fin y al cabo lo que buscamos hacer es que Cristo sea puesto en el pedestal más alto y sea visto como el que lo ha hecho posible. Gloria a nuestro Señor que nos salvó, que nos rescató, que nos amó, que nos sanó, que nos perdonó, que murió por nosotros en la cruz para pagar la deuda ante el Dios Santo por causa de nuestros pecados. Qué precioso escucharte, mi corazón se conmueve y creo que el de nuestra audiencia también. Invitar a nuestra audiencia a que confíen en Cristo, a que se le entreguen su vida, a que lo busquen con todo el corazón. Amigo mío, pues vamos a ir avanzando porque el tiempo apremia, tenemos una muy buena audiencia, pero antes de leer las intenciones y de orar, me gustaría resaltar que se está cumpliendo el primer aniversario de Vidas Restauradas y este miércoles en la página de Corazones Conectados tenemos un programa especial. ¿Es cierto esto? Así es, así es. Compártenos, por favor, para que nuestra audiencia también se pueda conectar el día miércoles. Híjole, el miércoles vamos a presentar a todo el equipo. A todo el equipo, ¿quién es el equipo? Son personas que han sido restauradas. Hay tres tipos de personas. La persona que fue restaurada de adicciones, no estoy hablando rehabilitada, me explico. Una cosa es rehabilitado y otra cosa es restaurar. Rehabilitación es dejar de beber, echarle ganas con tus fuerzas y restaurado, poner el centro a Cristo. Personas restauradas de adicciones, familiares de personas que han estado en adicciones restauradas y personas encargadas en atender a los niños y acompañarlos en un proceso de restauración. Porque es integral, Ana. Lo que yo decía, si pones al adicto o a la familia, te olvidas de los niños. Es que Entonces, muchas veces, perdón amigo, el método tradicional es solo enfocarse en el adicto, ¿no? Y la familia pues ni se atiende, sino
creemos que el problema solo está en la persona con adicción. Es que muchos programas, no digo que todos, porque no voy a, no, sí, pero muchos programas se convierten en humanistas. Incluso el programa en el que yo nací es primero tú, después tú y al último tú. Y si tú estás bien, no importa lo demás. Entonces, pero es mentira, porque, por ejemplo, los adictos tienen hermanos, tienen esposa, tienen hijos, y te centras en el Han adicto. causado un daño, han sido dañados, toda esta Sí, situación. exactamente, se tiene que atender todo. Y los niños tienen su espacio y las personas específicas que han sido llamadas a acompañarlos en ese proceso. Y nos vamos a presentar todo el equipo con motivo del primer aniversario y darlos a conocer, abrir las puertas. Y por último, Ada, si alguien dentro de la iglesia está interesado en acompañar, en servir, han recibido el llamado de servir en el campo de las adicciones, pues podemos empezar a platicar con ellos, a entrar en un tiempo de capacitación y de poder también servir en esta área, porque yo sé en el Señor que hay mucha necesidad. Lo que pasa que a veces da vergüenza hablar y decir, pues soy cristiano, ¿cómo voy a decir que estoy atrapado en esta situación, ¿no? Amigo, si alguien de los que nos ve, nos escucha o nos va a ver, tiene alguna problemática con alguna adicción, alguna conducta, alguna sustancia, pueden acudir con ustedes. Por supuesto. Ese es el punto. Que el miércoles vamos a dar los pormenores del programa completo, cómo trabaja. Este miércoles que viene, Este miércoles a las 19:30, 7:30 de la noche, por la página de Facebook Corazones Conectados. Corazones Conectados, lo vamos a estar compartiendo también. Y pues a darle,